Bueno, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. A los que no me conocen, yo soy Jerónimo Martínez, profe de filosofía. Estuve ausente este mes porque me fracturé la clavícula jugando al fútbol, así que bueno, ahora ya estoy mucho mejor y con muchas ganas de volver. Siempre tuve ganas de volver, pero bueno, ahora mucho más. Pero bueno, con todo esto del tema de la cuarentena estamos medios complicados todos. Así que nada, dando lo mejor y apostando a que se puede aprender y se pueda enseñar a partir de los medios virtuales. Más que nada contarles tres cosas, ¿sí? Tres cositas quería contarles a ustedes en este día. El primero tiene que ver con el examen, ¿sí? Que mañana les voy a mandar, ahora les explico bien. El segundo tema tiene que ver con un poco contándoles así a modo general la, lo que va a ser la cursa de este año. Y tercero, ya el tema del día de hoy, ¿sí? La clase del día de hoy. Más que nada contarles que con Mariana estuvimos armando, siempre estuve con ella en contacto y estuvimos armando las unidades, así que estuvimos muy relacionados en ese sentido. Así que mañana les voy a dar un parcial domiciliario para que lo hagan, ¿sí? Para que lo entreguen en una fecha determinada y lo puedan hacer, ¿sí? Es un parcial que va a resumir lo que ya vieron en esta primera unidad, que son las preguntas existenciales, ¿no? ¿Qué es filosofar? La etimología de la palabra, las preguntas de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, un poco de eso, así ustedes ya cerramos esta etapa, ¿sí? Así que nada, mañana les voy a pedir que hagan el examen, si me lo entregan, tiene una fecha de entrega determinada, así que si aquel que no entregó el examen, no es como un trabajo práctico que se podría llegar a postergar la entrega, sino que ya queda determinado, ¿sí? Y es como un uno si el no entregar. Así que nada, les pido que lo hagan, que tengan en cuenta los textos que ya vieron, el de René Chevere, el de los textos que la profe le mandó, el texto del Principito, los puedan tener en cuenta para poder hacer el examen, ¿sí? No va a ser complicado, así que nada, eh, eso, el examen va a estar, ¿sí? Tenemos que evaluar y tenemos que ver cómo ustedes van aprendiendo y también nosotros cómo enseñamos también, y si hay que reforzar algo, se refuerza. Muy bien, después lo segundo es un poco el tema de la cursada, ¿sí? El tema de la cursada, este año vamos a tener esta materia eh, de filosofía, ¿no? Y ciencia, un poco abordado distinto a lo que sería la filosofía en ciencias sociales, sino es una filosofía más científica esta, donde vamos a adentrarnos a varias etapas, ¿sí? Ya la profe le habrás dicho algo, pero yo un poco ahora se los voy reforzando. Vamos a empezar a ver el tema de la filosofía como un pensamiento que problematiza, ¿sí? Vamos a ver líneas de pensamiento, vamos a partir de, de la nociología, vamos a ver qué significa nociología, los temas del método científico, los pasos, ¿sí? Vamos a ver un poco la cuestión histórica que existe detrás de esta ciencia, ¿sí? Todo el tema del empirismo, el racionalismo, estos conceptos que nacen en la pensamiento occidental. Vamos a ver también las críticas a esto. Vamos a ver también eh, cómo empieza a darse todo este giro lingüístico, el tema de la verdad, ¿sí? El tema del lenguaje. Vamos a ir reflexionando. Así que nada, vamos a tener como manual un texto que ahí se lo estoy adjuntando, que es un manual de introducción al pensamiento científico, que es muy interesante, que son textos que son universitarios, pero sirven muchísimo porque nada, es pertinente la materia y la verdad que nos sirve como guía para durante el año, ¿sí? Así que vamos a guiarnos con este texto. Además de otros textos que también vamos a ir intercalando, ¿sí? Todos los textos y libros son muy caros,
¿sí? O sea, la única manera es dar fotocopia o el PDF. Yo creo que el PDF y lo online es lo mejor. Aunque a veces nos cueste quizás sentarnos a la computadora o nos distraemos, creo que es una cuestión de autoexigencia. Entonces vamos a ver, como les decía, teorías del conocimiento, vamos a ver un poco de ciencia y nociología, epistemología, vamos a meternos en la lógica y el método científico, como les decía, de ciencia del lenguaje. Vamos a meternos en estos temas que son muy muy interesantes. Así que nada, eso. Yo les recomiendo como metodología de estudio que ustedes lean los textos, ¿sí? Lean los manuales, lean los textos y al lado, siempre que lean algo, a menos que sea una lectura placentera como una novela o lo que sea, siempre que tengan un texto de estudio, hoja o varias hojas. Digo, lo tengo acá no porque lo preparé para ustedes, sino porque estoy estudiando y hago esto. O sea, les estoy dando una herramienta que yo utilizo para estudiar. Cuando ustedes lean un texto, lapicera, colores, ¿sí? Resaltadores, y van resumiendo lo que van leyendo, chicos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes van leyendo y no una cosa es leer rápidamente y listo, después te olvidas. Otra cosa es cuando vas leyendo y vas anotando cosas importantes, ¿sí? Entonces les recomiendo que anoten los títulos, los subtítulos, ¿sí? Y vayan dándole contenido a esas cosas que van haciendo, que van leyendo y van plasmando, ¿sí? Entonces con los colores van subrayando lo más importante, van aclarando, al costado si hay una palabra que no entienden, la escriben. Capaz que uno no entiende la palabra pero no entiende el sentido. Genial, lo preguntamos al profe. Si hay una palabra que no entiendo, la googleo en internet. O capaz que sigo leyendo para poder comprenderla. Si muchas veces nos trabamos de una palabra, pero hay que seguir leyendo lo que dice el párrafo para ver qué significa, ¿no? Esto es, lo que les doy es una herramienta para que ustedes puedan estudiar y puedan leer, ¿sí? Entonces, de vuelta, a la hora de leer un texto, agarran una hoja, agarran lapiceras de colores y anotan lo más importante. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve para que a la hora de estudiar, ¿sí? Esto es lectura, ¿sí? A la hora de estudiar, ustedes ya tengan el elemento de estudio no en el libro o en las fotocopias ya resumidas, sino que tengan sus propios resúmenes ya hechos, ¿sí? Entonces a la hora de estudiar se hace mucho más fácil. Entonces ustedes a la hora de estudiar tienen su resumen y si quieren profundizar más, si quieren fijar más los contenidos, hacen un resumen del resumen, ¿sí? Hacen un resumen del resumen. Y les queda mucho más sintético, pueden hacer mapas conceptuales, o sea, me parece mucho más fácil. Esto está bueno porque si uno no tiene la lectura del día a día, al final se hace complicado, o sea, leer todo para el último día antes del examen es imposible, ¿sí? Entonces, si ustedes van leyendo, van haciendo apuntes, la semana antes del examen, por así decirlo, ya tienen el resumen, tienen todo hecho y les queda por releer eso, ¿no? Son tácticas y método de estudio, así que nada, se las recomiendo, ¿sí? Más allá de que tengan memoria auditiva, memoria visual, lo que sea, les recomiendo que hagan esto, no se confíen, porque es una práctica muy buena y muy interesante para tener ustedes, ¿sí? De hecho a ustedes les queda, ¿sí? El texto capaz que ustedes lo pierden, a ustedes les queda lo que ustedes han resumido. Bueno, dicho esto de un poco de la introducción a la materia, de la evaluación, vamos a empezar con la clase de hoy, que también es una introducción muy sencilla. La clase de hoy es un mapeo, ¿sí? De todo esto, de estas unidades que estamos viendo. Esta clase la llamé método y verdad, o verdad y método, ¿sí? Vamos a profundizar, ¿sí? En esto. Bueno, ya las semanas pasadas tuvieron ustedes una introducción a la filosofía, al pensamiento filosófico que busca conocer la verdad, busca las causas de las cosas, ¿no? Definimos la filosofía como amor a la sabiduría y como sabiduría del amor, y ahí descubrimos que la filosofía tiene un método, que es un método analógico, un método que busca integrar, ¿sí? Que busca tomar de las partes. O sea, vamos a ver no solamente a la filosofía como amor a la sabiduría, sino también como sabiduría del amor, ¿sí? O sea, dos puntos de vista muy interesantes de la filosofía. Una filosofía que busca, que razona, que piensa, y una filosofía más contemplativa que se deja interpelar por la verdad que habla, ¿sí?
Entonces, cuando nos preguntamos por la filosofía, nos preguntamos por las causas, por el objeto, por quién está detrás de ese objeto, por las circunstancias, ¿no? Entonces, cuando aplicamos la filosofía a las ciencias, nace una rama de la filosofía que se llama filosofía de las ciencias, ¿sí? O epistemología. Eh, entonces, ¿en qué se encarga la epistemología? De buscar y ordenar las ciencias dentro de ese orden eh, que tenga una jerarquía, ¿no? Que tenga un orden jerárquico, ¿sí? Dependiendo de los puntos de vista y también la importancia de las ciencias. Entonces, nosotros podemos encontrar un montón de disciplinas, ¿sí? Eh, que, que brotan de la filosofía, ¿sí? Por ejemplo, de la filosofía brotan un montón de disciplinas que tienen su objeto. Por ejemplo, eh, tenemos la antropología filosófica. La antropología filosófica, su objeto de estudio es el hombre y sus dimensiones, ¿sí? O sea, antropos significa hombre, ¿no? Entonces, la antropología filosófica estudia al hombre de manera filosófica. Hay otro tipo de antropología, ¿sí? La estética, ¿no? La estética que busca es el estudio filosófico de la belleza, ¿sí? La ética es el estudio filosófico de las acciones morales de los hombres y de lo bueno y lo deseable. La nociología, gnosis significa conocimiento y logía eh, estudio. Entonces, ¿qué significa la nociología? Es el estudio por el problema del conocimiento, ¿sí? Después también está la lógica dentro de la filosofía, que es los métodos y principios de razonamiento, es más intra, ¿sí? Después tenemos la metafísica, que es un conocimiento de las cosas en cuanto que son, ¿sí? Ahí acá vemos el tema del ente, el tema de Dios, el tema del tiempo, del espacio, del alma, del universo, ¿no? Eh, Después vemos, está la filosofía como filosofía del lenguaje, donde se analiza la realidad y el lenguaje. La filosofía como la filosofía de la ciencia, como le decía recién, o epistemología, que analiza los problemas de la ciencia, los métodos, los objetos, que es lo que estamos haciendo ahora. Eh, También existe una filosofía de la historia, perdón, que es muy interesante, que hace todo un análisis del sentido de la historia y lo historiológico. También existe una filosofía de la religión, donde se analiza el fenómeno religioso en cuanto a lo trascendente. También existe la filosofía del derecho, la filosofía política, que son filosofías abocadas a un objeto concreto, ¿sí? Entonces la filosofía que va a buscar, va a reflexionar sobre estos objetos. La filosofía piensa sobre la política, el derecho, también existe la filosofía económica, sobre el lenguaje, ¿no? O sea, filosofar significa pensar, buscar, reflexionar sobre un tema, ¿sí? Entonces, uno puede hacer filosofía de cualquier cosa, prácticamente, ¿sí? Pero esto no significa que esté infravalorado, sino que significa que estamos pensando las cosas. No estamos queriendo hacer un chamullo o hacer hacer palabras vacías, sino que queremos realmente hacer un discurso, queremos hacer realmente un estudio sobre estas realidades desde la propuesta filosófica, ¿sí? Es muy interesante. Sabiendo que la propuesta filosófica busca las causas, ¿no? Busca el origen, busca el sentido, ¿no? de estos objetos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando ustedes vieron lo que son las preguntas de filosofar, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué es la realidad? Bueno, la filosofía se pregunta sobre estos objetos, ¿no? Que sean la economía, la política, el lenguaje, ¿no? Se pregunta sobre esos objetos. De modo filosófico, ¿sí? Es interesante aclarar eso. Después hay otro puntito en el que vamos a profundizar la postura del filósofo, ¿sí? Nosotros hacemos filosofías de las ciencias, entonces, a ver, somos científicos, pero desde la filosofía, somos más desde la reflexión, ¿sí? Eh, entonces, vamos a preguntarnos quién es el filósofo. El filósofo es aquel que hace siempre preguntas, ¿sí? Y maneja distintas actitudes, como la curiosidad, como el buscar saber para sí mismo, ¿sí? Eh, También el filósofo tiene la actitud de la coherencia, ¿sí? Entre lo que dice y lo que hace. El filósofo no está cerrado, nunca está cerrado, sino que está dispuesto a reflexionar e integrar las respuestas de los demás, ¿no? Que sean contrarias.
el filósofo tiene un espíritu crítico, ¿sí? Entonces, el filósofo es una persona que está abierta, es firme, ¿sí? Y responde, ¿sí? Podemos poner un ejemplo muy interesante de filósofos, en la figura de Sócrates, ¿sí? Es muy interesante su método, el método socrático, el método mayéutico, ¿no? Es muy interesante todo este planteo que él hace a la hora de discutir con sus adversarios, ¿no? El Sócrates es como el filósofo, podríamos decir, porque él hace de aquel que ayuda al otro a contemplar la verdad, ¿sí? No es que le dicen la verdad, sino que lo ayuda al otro a ver desde su punto de vista, desde su postura, la verdad o el error. Bien, a partir de esto, este, vamos a decir que existen en el pensamiento filosófico tres actitudes del pensamiento filosófico, ¿sí? Tres actitudes. Todas estas cosas las vamos a ir profundizando. Esto es como una introducción a esta segunda parte que va a durar más o menos de, de, de abril a junio, ¿sí? Prácticamente. Entonces, tenemos lo que se llaman las actitudes del pensamiento o posiciones nociológicas, ¿sí? O sea, cómo me posiciono yo frente al pensamiento, frente a la verdad, frente a la reflexión. Hay tres posturas, ¿sí? Una postura es la postura dogmática, otra postura es la postura crítica y la postura es la postura escéptica, ¿sí? Estas posturas conviven en los filósofos, conviven, y la idea es que convivan, ¿sí? No es que estén por separadas, sino que la idea es que conjuguen, ¿sí? No sean separadas. Creo que ahí está el error, cuando se ven por separadas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una persona meramente dogmática, tenemos una persona meramente crítica, tenemos una persona meramente escéptica, ¿sí? Vamos a profundizar en esos conceptos y ya terminamos la clase de hoy, ¿sí? Y hacemos un resumen de todo. Bueno, entonces, las posiciones nociológicas, como les decía, son la postura dogmática, la crítica y la escéptica. Cuando hablamos de un pensamiento dogmático, estamos hablando de un pensamiento aferrado a una idea como absoluta, ¿sí? Aún así, esa verdad considerada absoluta tiene una validez experiencial, ¿sí? Una validez probada. No es que tipo, es un dogma porque es así, ¿sí? Sino que los dogmas son dichos, son dignos de ser escuchados, ¿sí? Y analizados, obviamente, ¿no? Entonces, cuando nos encontramos a un pensamiento dogmático, nos encontramos frente a un criterio, ¿sí? Frente a, podríamos decir, una pared firme. Ahora bien, cuando una persona se cierra en un pensamiento dogmático, caemos en lo que se llama dogmatismo, ¿sí? Que es solo la verdad y solo esa verdad, ¿sí? O sea, esa verdad no tiene modalidades, no tiene modos de conjugación, no tiene modos o puntos de vista diferentes, ¿sí? Cuando hablamos de dogma, hablamos de una verdad que está abierta a la verdad, ¿sí? Está abierta a la profundización, está abierta a la relación. Esto es muy importante. Cuando hablamos de dogma, hablamos de una verdad que está dispuesta a la profundización y a la reflexión y a la relación con otras ideas y verdades. Esto es muy interesante. Cuando hablamos de dogmatismo, hablamos de la postura errada, que es la postura de aquella persona cerrada, aquella persona que no sale de esa idea, ¿no? Que no sale de ese criterio, ¿sí? Acá hago esta distinción entre dogma y dogmatismo. Un pensamiento dogmático es esto, ¿sí? Un pensamiento que está abierto a la profundización de la verdad y la relación de la verdad. En cambio, un dogmatismo es ese estilo de pensamiento en el cual las personas se cierran y están cerradas en esa idea absoluta que la creen irrefutable y por ende no tiene por qué relacionarse con otras ideas y no tiene por qué profundizarse porque está bien así, ¿sí? Entonces el dogmatismo tiene estas dos vertientes que es muy interesante poder comprenderlas, ¿sí? Después tenemos lo que se llama el pensamiento escéptico que tiene, como les decía, dos orientaciones también, ¿sí? Una orientación donde se impone la duda sobre la búsqueda de la verdad, esto es muy pero muy importante en el pensamiento escéptico, y otro es donde se pregunta para entender. Son dos cosas muy distintas, ¿sí? Cuando
yo impongo mi duda por sobre la búsqueda de la verdad o cuando pregunto para entender. El escéptico es aquel que duda, ¿sí? Dudar no está mal, dudar está bien. No es una cuestión mala si dudo o no dudo. El tema es para qué dudo y cómo dudo. ¿Sí? Si dudo sin buscar la verdad y justificándome en mi dogma, estoy siendo un escéptico en ese sentido negativo. ¿Sí? Eh, si dudo y pregunto para poder entender y profundizar, estamos buscando la verdad, ¿sí? Y es una duda metódica, es una duda buena, es una duda que ayuda al crecimiento de la verdad. Acá hay una distinción muy interesante en esto, ¿sí? Y se pueden ver en cualquier tipo de discusiones. Cuando una persona pregunta irónicamente, ¿no? O pregunta para hacer quedar mal, o pregunta para justificarse, ¿no? Ahí vemos una duda escéptica que está por sobre la verdad, ¿sí? Que está por sobre esta búsqueda de la verdad. O sea, pregunto para justificarme. ¿Sí? En cambio, la segunda duda es la duda escéptica que busca profundizar, busca la verdad, ¿sí? Busca comprender. Y en esto no está mal dudar. ¿Sí? De hecho, dudar es algo constructivo, algo que nos ayuda a nosotros a poder unir ideas y también nos ayuda a nosotros a aclarar desde nosotros nuestras concepciones. Y por último tenemos lo que se llama el pensamiento crítico, que el pensamiento crítico no es una queja de lo negativo solamente, ¿no? De un aspecto negativo de la realidad, sino que el pensamiento crítico es apuntar y a distinguir, a aprender a distinguir. Yo cuando le estoy haciendo estas distinciones, estoy haciendo un pensamiento crítico, ¿sí? Estoy distinguiendo, no me estoy quedando con solo una postura, ¿sí? Cuando hablamos de pensamiento crítico no es criticar o quejarse de lo que el otro dice en lo negativo y hacerlo bolsa por lo que dice de malo, sino que la crítica viene de distinguir. Crisis viene de poder discernir y distinguir, ¿sí? En pos de un bien mejor, ¿sí? Por ejemplo, cuando escuchamos el discurso de una persona que dice muchas cosas verdaderas, pero muchas cosas quizás no verdaderas o falacias, podemos distinguir, podemos tener un pensamiento crítico y decir, para, esta persona dice estas cosas que son verdaderas, pero estas cosas no son verdaderas, ¿sí? Entonces, la idea es salvar lo bueno y lo que está mal, también exponerlo, pero para superar, ¿sí? Para buscar y ser coherente con la verdad, ¿sí? Como ustedes ven, estos tres tipos de pensamiento, el dogmático, el escéptico y el crítico, tienen como eje central y transversal la verdad, ¿sí? Tienen como eje transversal la búsqueda y la defensa de la verdad, ¿sí? Entonces, como núcleo central y como núcleo de atracción de estas tres cosas está la verdad, ¿sí? Esto es muy interesante porque es nuestra tendencia, nuestro conocimiento tiende a la luz, tiende a ver, nuestros ojos no ven sin luz, nuestra inteligencia no ve sin esta verdad, ¿no? Entonces, nada, en esta primera etapa estamos un poco introduciéndonos en esto, ¿sí? Después vamos a preguntarnos si hay verdad o no hay verdad, de qué tipo de verdades hay, si hay una verdad absoluta o no, eso lo vamos a ver después, pero me interesa que podamos ver estas cosas. Entonces, haciendo un resumen, vimos un poco lo que es la filosofía, lo que significa el estudio de la filosofía en sus ramas, ¿sí? Vimos quién es el filósofo y un poco esto de las posiciones nociológicas frente a la verdad, frente al filosofar, qué posturas puedo tener, ¿sí? Y la idea, como les es integrar estas actitudes del pensamiento dogmático, escéptico y crítico. ¿Qué tiene que ver el método? El método de la ciencia es un método que vamos a ir viendo más adelante, ahora no lo vamos a ver, pero nos vamos a centrar en esto como punto de partida, ¿sí? El método científico va a nacer posteriormente, ¿no? Nace más en el Renacimiento y de hecho existen otros métodos científicos anteriores al método científico dictado por los filósofos renacentistas como Descartes, ¿sí? Pero bueno, hasta ahí la clase, así no nos aburro y bueno, espero que comenten abajo, comenten el video a modo de presente, así puedo ver quiénes han visto el video. Y bueno, recuerden el examen y recuerden, también les dejo abajo el link para que puedan acceder al texto, ¿sí? Y puedan empezar a leer. Bueno, que tengan buena semana. Nos vemos mañana con el examen.